al usuario simulado, ¿sí se oye? Sí. En relación al usuario simulado, lo que vamos a hacer es nuevamente repetir este proceso de búsqueda de cómo se vive el derecho de acceso, ¿no? Nos interesa replicar lo que se hizo, pero también identificando las áreas de oportunidad que descubrimos, vamos a profundizar, que es un poco lo transversal en esta propuesta, replicar y profundizar simultáneamente. El análisis de proceso de las respuestas, lo que nos interesa es identificar las prácticas que se están dando, más allá del solo, o las prácticas que se dan en el envío de la información o los mecanismos de solicitud. La vez pasada se identificaron pues, varias prácticas que, aun cuando cumplían con un criterio de legalidad, pues sí tenían un problema de cumplimiento con el espíritu de la ley, ¿no? Prácticas que a lo mejor dificultaban, prorrogaban, obstaculizaban el acceso a la información. Entonces, este tipo de cosas es las que queremos diagnosticar y queremos documentar y queremos transparentar. Respecto a la calidad de las respuestas, nos interesa particularmente tres cosas. Lo que aquí llamamos contenido no es otra cosa sino lo que en la métrica anterior se llamó como completitud, es decir, si al usuario se le está entregando la información cabal que solicitó o si se le está entregando parcialmente o si no se le está entregando. La consistencia, que tendría que ver con la veracidad, ha sido un área particularmente difícil de medir, porque no es sencillo para nosotros o para cualquiera saber si la información que se le entrega al usuario, en este caso el usuario simulado, es veraz o no es veraz. El ejercicio anterior, a partir del cruce de dos preguntas muy puntuales, demostró que la veracidad no necesariamente se daba. Lo que no logramos saber era cuál institución era la veraz y cuál era la no veraz, ¿no? Sí logramos documentar las inconsistencias, pero no supimos o no se pudo identificar el sentido de esa inconsistencia. Buscaremos diseñar alguna solicitud o un par de solicitudes que nos permitan revisar nuevamente esto en el sentido de la veracidad en un primer nivel, ¿no? O sea, simplemente saber si la misma información, cuando se le pregunta a diferentes sujetos obligados, es consistente o no, sin poder decidir cuál de ellos, o si los dos, son veraces o no son veraces. Simplemente es un tema de consistencia. Y por último, nos interesa un tema de lenguaje. También identificamos dos prácticas respecto al lenguaje. Por un lado, sujetos obligados que requerían que la solicitud se le presentara en el lenguaje oficial, o sea, en el lenguaje jurídico y en su lenguaje jurídico específicamente. Y por otro lado, las respuestas se daban también en su lenguaje jurídico. Y ambos pueden suponer un freno o un obstáculo hacia el ciudadano. El primero respecto a que no veo yo en la ley la obligación de cualquier individuo de conocer a profundidad la normatividad y por lo tanto el lenguaje, el organigrama y las estructuras y los cargos específicos para poder solicitar una información. Es decir, si el ciudadano solicita un oficio cuando en realidad debió haber dicho minuta, pues la autoridad debería de poder ver un poco más allá de lo literal de la solicitud y poder encontrar. Inclusive la ley le permite solicitarle al solicitante, valga la redundancia, que aclare el sentido de su solicitud, ¿no? Entonces, esas prácticas las identificamos respecto a la solicitud y las identificamos también respecto a la salida de la información, ¿no? Donde el sentido de la respuesta se ve, digamos, nublado o oculto en un lenguaje jurídico demasiado riguroso que puede ser un freno para que el individuo se sienta, digamos, animado a seguir usando su derecho de acceso. Respecto a los tiempos, nos interesa lo que medimos la vez pasada, que es el cumplimiento de los plazos legales que cada legislación incorpora para cada jurisdicción, pero también nos interesa incorporar lo que llamamos la celeridad o la velocidad en la respuesta. Para todos es claro que si yo estoy solicitando información, entre antes me la puedan entregar, para mí es mejor, ¿no? Si bien es cierto, el cumplimiento del plazo legal se da desde el momento 1 hasta el último momento, lo cierto es que para el usuario sí hay un diferencial en la utilidad de la información conforme ésta se le entrega con una mayor prontitud. Y este es un elemento que también queremos incorporar. ¿Le cambias, por favor?
Entonces, dicho todo esto, ¿qué retomamos y qué profundizamos respecto a la métrica? Pues, retomamos el usuario simulado completito de la métrica anterior. Se van a volver a hacer no las mismas solicitudes, pero sí la misma lógica de las 3 solicitudes, es decir, vamos a hacer dos preguntas transversales y una específica. Las 2 transversales tendrán además un diferencial en su dificultad, o sea, lo que llamamos una pregunta sencilla o fácil, digamos, y otra que llamemos compleja, que sí suponga. Aquí lo que queremos medir es si hay un diferencial en los tiempos de respuesta, ¿no? Si la dificultad en la solicitud o en la información que se está pidiendo supone un esfuerzo institucional adicional que se ve reflejado en tiempos o no, ¿no? Entonces, para ahí tendríamos estas preguntas, tendríamos la pregunta específica transversal y con eso tendríamos, digamos, la lógica del usuario simulado del 2010. Y adicionalmente incorporamos 2 solicitudes nuevas para explorar algo que la vez pasada no se exploró. La vez pasada se partió del supuesto que la información que se solicitaba era pública y que por lo tanto tendría que ser otorgada al ciudadano. Ese supuesto se mantiene para las primeras 3 solicitudes, pero se invierte para la cuarta y para la quinta, en donde el supuesto es el opuesto. Suponemos que nos van a negar la información, de hecho nos deben de negar la información. Una bajo datos personales y la otra sobre información reservada. Y aquí lo que queremos ver es también si las negativas que suponen o suponemos requieren un esfuerzo institucional adicional, toman más tiempo o no, y también revisar la calidad de estas negativas. Con esto lo que tenemos es un usuario simulado mucho más robusto, tiene ya varios supuestos, tiene más preguntas, casi se duplica el número de solicitudes, y con esta información lo que vamos a hacer es generar 2 indicadores, que es un poco lo que Alejandra explicaba al principio. Por un lado, el indicador 2010, que simplemente supone revisar si se cumplió con el plazo legal y si se entregó completa la información, y eso sumaría 1. Pero el nuevo indicador lo que incorpora son nuevas variables. Incorporamos los mecanismos de presentación como un mecanismo de evaluación, es decir, si la verdad no es lo mismo poder presentar la solicitud en línea y recibir la información en línea que tener que ir a una ventanilla. En el ejercicio anterior, si no hay algún ajuste presupuestal, se hicieron visitas a diferentes sujetos obligados en diferentes estados para presentar personalmente las solicitudes de acceso. Pues la verdad es que ahora eso sí debe de tener algún premio, alguna ponderación, para no poner un adjetivo calificativo. Debe tener alguna ponderación. Entonces incorporamos esta medida de los mecanismos de intercambio de información entre la solicitud y la respuesta. Incorporamos esta idea de la celeridad, medida como porcentaje en función de su plazo legal. Es decir, mantenemos el plazo legal como el estándar, pero simplemente lo que decimos ahora es, bueno, ¿qué tan rápido fuiste en función de tu plazo legal? ¿No? Claridad de la respuesta. Aquí lo que queremos es hacer un análisis sobre, lo que se suele llamar lenguaje claro, que qué tan sencillo es de entender lo que la autoridad le quiere dar a conocer al particular, al individuo. Y por otro lado, el último indicador, es lo que llamamos proactividad. Y aquí proactividad la traemos a partir de diferentes prácticas que identificamos en la métrica anterior, en donde muchas veces la negativa o la respuesta institucional se da pegada a derecho, pero como les decía hace rato, pareciera que esa legalidad incumple con el espíritu de la ley. Lo que queremos ver aquí es qué tanto las autoridades o los sujetos obligados están dispuestos a ir un poco más allá para tratar de ayudar o de lograr el objetivo final, que es hacer que la información realmente sea accesible. Y esto es a lo que le llamamos aquí proactividad. Y bueno, muy rápido, esto es el usuario simulado. Hay algunas restricciones que no podemos revelar sobre las solicitudes y todo esto, digamos, desde términos de referencia y pues, por sentido común. Pero lo que sí les quiero decir es que el usuario simulado va a ser mucho más complejo y además va a estar soportado por la nueva dimensión de sujetos obligados, y con estas dos se va a hacer un cruce, digamos, bien interesante sobre tiempos y además sobre experiencia de ese proceso tras la ventanilla
cómo se procesa o cómo se tramita la información, ¿no? Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de la dimensión de órganos garantes y, como saben, en la métrica 2010 se midieron 4 características institucionales, ¿no?, de estos órganos: recursos humanos, organización, tecnología y financiamiento, ¿no? Y a partir de estos elementos se generó este índice compuesto, ¿no? Y una enseñanza de la métrica 2010 es que estas variables son muy importantes, son fundamentales para la operación de estos órganos, pero los órganos no tienen tanta incidencia sobre ellas, ¿no? Entonces, lo que queremos es profundizar el análisis de los órganos garantes, afinando y agregando nuevos componentes, ¿no? Entonces, proponemos 2 rubros específicos, ¿no?, que tienen que ver con procesos de gestión interna de cada uno de estos órganos, ¿no? Uno es la facultad y atribuciones, y qué correspondencia hay entre las facultades que tiene y las atribuciones de cada órgano, a ver si hay una correspondencia o si hay uno o más de otro lado y por qué, a qué se debe, analizar los procesos. Y el segundo es la organización administrativa y de gestión. Estos 2 componentes sí dependen más del órgano garante y no de las otras variables anteriores, donde no tenían tanto control sobre eso. Entonces, queremos profundizar en este aspecto para analizar las capacidades que sí dependen 100% o casi 100% de los órganos garantes, ¿no? Y para facilitar esta medición, lo que estamos proponiendo es un cuestionario con menos reactivos, significa menos reactivos, que facilite a los responsables de los órganos garantes su respuesta y que a la vez nos den mucho más información sustantiva de estos nuevos componentes que queremos medir, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el comparativo de métrica 2010-2014. De la 2010, los elementos que vamos a retomar de evaluación son la autonomía, la evaluación normativa, y aquí vamos a incluir también elementos del contexto, ¿no?, y ampliar los resultados con respecto al 2010, ¿no? Qué variables contextuales están afectando la operación de estos órganos garantes, ¿no? Y bueno, el índice está compuesto por la capacidad directiva, escolaridad de los comisionados, los promedios mandos directivos, la organización. Aquí vemos los manuales de operación, de procedimiento, el perfil de puesto, criterios de evaluación del personal, todo lo que tiene que ver con la organización, y también la capacidad operativa, ¿no? Aquí vemos recursos humanos, tecnologías de información y estadística, ¿no? Y para los nuevos componentes de la 2014, la métrica 2014, obviamente retomar lo de los 2010 y hacer un análisis de los organigramas, ¿no? Queremos estudiar cada órgano garante, cómo se organiza, y ver si podemos identificar algunos modelos de organigramas, ¿no?, ir más allá de lo que habíamos hecho en el 2010, ¿no? Y el índice, pues, obviamente toma lo del 2010 con algún ajuste de ponderaciones. También queremos observar la estabilidad en el consejo, ¿no?, de qué tanto hay cambios en el consejo de estos órganos garantes, e identificar a qué se deben y cuántos son los plazos en que se tardan en reponer, si un comisionado salió por algún motivo, en cuánto tiempo se tarda en reponer y quién dentro de la estructura suple su función, ¿no? También el análisis organizacional, queremos determinar algún tipo de tipología, si es simple, complejo, suficiente, y esto pues lo veremos más ya cuando hagamos el análisis, ¿no? Y bueno, vamos a establecer una ponderación de todas las funciones que hacen los órganos garantes en cuanto a capacitación, atención de recursos, monitoreo y también de facultades y atribuciones, ¿no? Una vez hecho el análisis, ya les podemos hablar más de esta ponderación. Digamos que nos vamos a basar en los datos estadísticos que arroja el análisis para ya poder determinar qué peso tiene cada uno de estos componentes, ¿no? Entonces, básicamente eso sería la dimensión órganos garantes, ¿no? Bueno, la última dimensión de este estudio, que es la dimensión de sujetos obligados, básicamente responde a una de las carencias, creo, más significativas que tuvo la métrica 2010, que fue no haber incorporado una evaluación de los que en última instancia
son los actores iniciales de los procesos de acceso a la información y de transparencia. Al final también lo notamos como una ausencia incluso injusta para los propios órganos garantes, porque estábamos evaluando a los órganos garantes como si fuera la institución clave, cuando en realidad no le estábamos poniendo al jugador con el que tiene que pelotear todas las responsabilidades en materia de transparencia. Esto lo asumíamos o lo suponíamos un poco desde la métrica 2010, y por eso, como ustedes recordarán, y de hecho aprovechamos para agradecer nuevamente la colaboración que tuvieron para poder hacer una serie de entrevistas en las entidades a las unidades de acceso de una muestra muy particular de sujetos obligados. Se entrevistaron a las unidades de acceso del Congreso Estatal, del municipio capital, del órgano garante y de la Secretaría de Gobierno. En total hicimos 127 entrevistas, casi todas las que teníamos consideradas, pero lo más importante es que esta información, que no se sistematizó en la métrica 2010, aunque sí se elaboró posteriormente un reporte al respecto, lo que nos relevó fueron datos muy importantes sobre el funcionamiento del sistema que no se estaban considerando en la evaluación sistemática. Entonces, entre las grandes conclusiones es que había varios modelos de gestión interna con respecto a las solicitudes de información. No todas las entidades funcionaban con el mismo modelo de gestión, pero lo que es aún más interesante, no todos los sujetos obligados dentro de las mismas entidades funcionaban con los mismos elementos o modelos de gestión de solicitud de respuesta a las solicitudes de información. En consecuencia, la realidad con la que se topan los órganos garantes suele ser heterogénea, no solamente, y más si existe una heterogeneidad al interior de la propia entidad. Entonces, aquí lo que encontrábamos es que había consecuencias empíricas que no habíamos logrado confirmar sobre cuáles eran los efectos de esta diversidad de los modelos de órganos grandes. Entonces, por ello lo que queremos proponer en la métrica 2014 es incorporar una nueva dimensión que nos permita evaluar las capacidades institucionales de los sujetos obligados. Pero aquí sí hay que ser muy enfáticos, que son las capacidades o los procesos en tanto la respuesta a los procesos de solicitud de información y generación de información que se publica eventualmente en los portales de transparencia o en los portales internet de los sujetos obligados. La intención es poder generar información que nos permita sistemáticamente evaluar los procesos de gestión interna de información. ¿Cuáles van a ser los elementos de análisis? A diferencia de lo que fue la métrica 2010, aquí nos vamos a volver a enfocar en lo que son las características de las unidades de enlace, que fue el principio rector del análisis anterior, pero vamos a incorporar también el funcionamiento y la estructura de los comités institucionales de transparencia, cuáles son los procesos para el cumplimiento de responsabilidades, no solamente cómo responden a una solicitud de información, que fue lo que principalmente se evaluó la vez pasada, sino cuál es el proceso de actualización de portal, ¿no? Que es una de las funciones, de hecho, de los órganos garantes en la mayor parte de las entidades, poder verificar que la información pública de oficio efectivamente está arriba. Nos gustaría saber cómo le hacen los sujetos obligados de manera interna para gestionar esto, y cuál es la gestión de archivos institucionales. No está en la diapositiva, pero aquí también nos importa conocer, además de la gestión de archivos, la gestión de la información cotidiana y cómo se han ido generando los sistemas de custodia de datos personales, porque muchos de los órganos garantes también tienen esa atribución de justamente vigilar que estos derechos se protejan. Entonces, con esto, lo que queremos es poder presentar el espejo institucional de los órganos garantes en las entidades. ¿Cuál va a ser la metodología? La magnitud de hacer un análisis de sujetos obligados es bastante pesada. Entonces, vamos a hacer una muestra acotada nuevamente de los sujetos obligados, privilegiando representar a los poderes y a los niveles de gobierno. Entonces, nos vamos por la Secretaría de Gobierno, el Congreso Estatal y el órgano de fiscalización superior, el Tribunal Superior de Justicia y el municipio capital. Si notan, obviamente aquí no está el órgano garante. Esto se va a estructurar en una metodología doble, cualitativa principalmente, a partir de un cuestionario en línea que vamos a solicitar que respondan los sujetos obligados, y nuevamente con entrevistas semiestructuradas. Entonces va a haber trabajo de campo nuevamente por parte del equipo de la métrica, y aquí adelanto que
agradecemos de antemano, ¿no?, su amable colaboración para poder llevar a cabo este trabajo de campo que usualmente demanda mucho conocimiento in situ. ¿Esto que nos va a generar? Nos va a generar una quinta dimensión que va a poder completar un índice de la oferta del sistema de transparencia, pero lo más importante, y esto es la razón por la cual queremos enfatizar lo relevante que es incluir esta dimensión, es que nos va a permitir contextualizar los resultados de las otras dimensiones. Ahora sí creo que vamos a estar en posibilidades de poder hacer cruces hacia el final. Si el resultado, lo que decía Dick, si el resultado del usuario simulando se puede correlacionar con las características del sujeto obligado. Si los resultados de la información de portales se pueden, ¿no?, correlacionar con las características del sujeto obligado. Y con esto también nos va a permitir hacer evaluaciones transversales. Los sujetos obligados que pertenecen al Poder Ejecutivo tienen características similares o no, o los que pertenecen al Poder Legislativo no. Al final, y eso hablaremos ya hacia entregables, es que esto nos va a permitir poder identificar áreas de oportunidad y áreas de mejora para cada uno de los sujetos del análisis de esta métrica de transparencia, y no solamente aquellas recomendaciones que se generaron de la métrica anterior de valdría la pena mejorar la usabilidad de los portales, y el órgano garante obviamente nos decía, pues también a nosotros nos encantaría, ¿no? Pero en esta ocasión al sujeto obligado ya es más viable decirle, en comparación con los sujetos obligados de tu misma categoría, te ubicas en este punto, valdría la pena que esta área de mejora se atendiera. Entonces la intención es poder hacer todo medir toda la parte de la oferta. ¿Qué vamos a obtener al final? La estadística básica, que es la numeralia, con una estadística descriptiva, y los indicadores, que aquí a lo que nos referimos van a ser indicadores ponderados dependiendo de la necesidad que se quiera cubrir, per cápita, ponderados por sujeto obligado, ponderados por gasto, depende. Se van a generar índices por dimensión, que obviamente van a identificar las áreas de oportunidad como la vez pasada, con la intención de tener claridad para la toma de decisiones, y aquí se van a generar dos índices. El de la métrica 2010, que como les explicaba replica las variables, y el de la métrica 2014, que será el índice integral y que es el que les proponemos como que se recupere para la evaluación del sistema de transparencia en la entidad, justamente porque va a ser el índice que incorpore a las 5 dimensiones. La intención de presentar la métrica 2010, del índice de la métrica 2010, es simplemente para establecer el punto de comparabilidad. No sé, es como si nos moviéramos en vez de variables continuas, en vez de que fuera una raya, nos moviéramos como si fueran variables discretas, o sea, que subiéramos escalones. Eso es lo que se propone con esta revisión de los índices. Y al final va a haber un índice global, que aquí es importante enfatizar que lo que queremos que ese índice global manifieste es la articulación de los elementos de la oferta del sistema de transparencia. Eso es lo que va a decir ese índice global. Al incluir a sujetos obligados estamos mucho más tranquilos de que efectivamente estamos hablando de la oferta completa del sistema de transparencia. Los entregables más importantes van a ser el Informe Ejecutivo Nacional, que va a presentar esta comparación 2010 al índice integral 2014, informe e infografías para cada entidad federativa y federación. La infografía tiene la intención de proporcionarles un mecanismo de difusión sobre los resultados de esta medición que sea más amigable para el público en general, incluso en el formato de presentación. Las bases de datos, la propuesta que queremos hacerles es que además de que las bases pudieran estar disponibles en un micrositio, que las bases de datos se pudieran albergar en lo que se conoce como el Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales. La ventaja de que se alberguen ahí es que se encriptan y tienen todo un sistema de seguridad en términos de la información. Uno lo puede bajar y los puede manipular y hacer lo que sea, pero siempre va a estar la fuente original incorruptible, eso es lo que quiero decir. Y además de eso se ofrece un micrositio. En términos del impacto esperado, lo que queremos es que los resultados nos permitan identificar los avances en la consolidación del sistema de transparencia, que nos permitan o que les permitan y a la sociedad civil crear una agenda de incidencia diferenciada para cada entidad, que también puedan crear una agenda ampliada de trabajo
de los órganos garantes y de los sujetos obligados para asegurar la relevancia de los órganos garantes como actores de vanguardia que son en la rendición de cuentas. Y la última es poder identificar con mucha claridad la demanda de recursos materiales y humanos para la implementación de una política de transparencia. Y aquí es porque en el análisis que hicimos anteriormente, una de las conclusiones también más importantes es que la política de transparencia, en contrario sensu de lo que dice la normatividad, implica costos en recursos humanos y costos operativos que vale la pena ir develando.